respecto a cada uno de los temas. Por favor, siguiente lámina. Nunca suelo preguntar conceptos, sin embargo, es importante que ustedes manejen los mismos. Siguiente. Ok. Las fases y las etapas del proceso administrativo son muy importantes. Recuérdense que son 2 fases, pensar y hacer, y 5 etapas. La fase de pensar es una fase mecánica, estructural, y la fase de hacer ya es una parte más dinámica, más trabajo de campo, por decirlo de alguna forma. Recuérdense que según algunos autores son 4 y según otros autores son 5, como les coloqué yo aquí en la diapositiva. Siguiente. Y aquí, bueno, empiezan a explicar en qué consiste cada una de estas etapas. Estas etapas son consecutivas en el orden que se presentan en la diapositiva. Iniciamos con la planificación. Siguiente. Aquí se habla de varios tipos de planificación. Yo no voy a poner esto porque la profesora también lo marcó en su clase. Siguiente. La organización es el segundo paso. Recuérdense que se centra en estructurar y coordinar los recursos necesarios para alcanzar objetivos planteados. Entonces abarca tanto división de trabajo como coordinación. Siguiente. La dirección es un proceso dinámico también, en el cual los líderes se motiven y guían a los demás. Abarca una gran cantidad de pasos como toma de decisiones, motivación y manejo de conflictos. Siguiente. El control es el monitoreo y la evaluación. Por eso es que hay algunos autores que incluyen la evaluación dentro del control. Sin embargo, aquí se los presento separados. Y por último tenemos entonces la evaluación, que habla de supervisión, desempeño, algo muy importante es que es calidad y la mejora continua del sistema. Ok, recuerden que los enfoques siempre son eficacia, eficiencia, efectividad y calidad. Siguiente. Y aquí voy. Los desafíos que presenta la Administración de Salud también están íntimamente relacionados con los desafíos que se presentan a nivel de los sistemas de salud. Y uno de los principales desafíos a nivel internacional, estamos hablando del financiamiento. Recuérdense que el financiamiento no es solo de dónde sale, quién coloca el dinero, sino también cómo se administra ese dinero, cómo se distribuye y si realmente ese dinero se realizan inversiones suficientes. Es decir, inversiones en los lugares correctos. Por ende, está íntimamente relacionado con el nivel de desarrollo de cada uno de los países. Otro de los aspectos muy importantes habla del acceso. Acceso geográfico, que habla de qué tan cerca te puede quedar a ti un centro. Acceso cultural y también accesibilidad desde el punto de vista económico cuando estamos hablando de los sistemas privados. Un punto clave ahorita está hablando cada día más es el tema de la calidad, que recuerden que es una percepción subjetiva de cada uno de los usuarios. Y incluso ahora se habla de deleitar a los clientes, esto sobre todo desde el punto de vista más mercantilista, por decirlo de alguna forma. Y siempre vamos hacia la equidad y igualdad de género. Siguiente. Las tendencias, vamos a hacer una atención primaria en salud, servicios y también el sistema de contrarreferencia que lo es a nivel nacional. Mejora e innovación en tecnología y, muy importante, parte comunitaria, hay que hacer que cada día las personas
sean más responsables en su salud y formen parte activa en la toma de decisiones. Siguiente. Estos son los casos de salud pública, lo hemos revisado en diferentes momentos que se apliquen en el caso de la administración de salud y creo que ya con esto terminamos, ¿verdad? Siguiente. Es cómo la salud pública está relacionada con administración. Siguiente. Ok, vamos a indicadores, que es el tema que más me interesa repasar porque creo que es donde suele tener un poco más de dudas. Ok, vamos a hablar de los indicadores básicos en salud. Siguiente. Siguiente. Ok. Toma y situación determinada que normalmente no es tan obvio por sí. Siguiente. Ok, todos los indicadores siempre deben contar los que le llaman las características o categorías epidemiológicas, que son ubicados en tiempo, espacio y persona, también a veces se le denomina población. Siguiente. Ok. Los usos son muy variados, desde la descripción de una situación de salud hasta la promoción de una causa, e incluso últimamente se están incluyendo indicadores sensibles a género. Siguiente. Estos son los atributos que debe tener un indicador para calificarse como tal, y lo más importante siempre es que tienen que tener validez, sostenibilidad, deben ser y deben ser factibles. Siguiente. Las fuentes de datos pueden ser primarias o secundarias. Primarias, hechos a partir de otras fuentes primarias. Siguiente. Ok, existen múltiples clasificaciones. Las que yo les coloco aquí es la clasificación propuesta por la OPS en el año 2018. Los clasifican en 4 grandes grupos según su asociación con el estado de salud, como positivo o negativo. Según la medición matemática en conteo, razón, y dentro de la razón tenemos proporción, tasa y OX, según la interpretación epidemiológica, incidencia y prevalencia, y según el evento, natalidad, morbilidad y mortalidad. Es importante que se sepan las clasificaciones. Siguiente. Entonces, vamos a empezar hablando aquí según la asociación con el estado de salud. Van a ser positivos aquellos cuya magnitud, entre mayor sea el número, mejor sea el estado de salud. Es decir, entre más grande nos dé el resultado o la magnitud, se va a relacionar positivamente. Me explico. Tengo 1000 personas que accedieron al tratamiento para VIH. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es bueno, Ok. Una tasa de natalidad alta. ¿Eso es bueno o es malo? es bueno también. Ok. Entonces, los negativos son aquellos que entre más grande, valga la redundancia, sea la magnitud, peor va a ser el estado de salud. Me explico. Si yo tengo una tasa de mortalidad alta, ¿eso es bueno o es malo?
Malo. Una cantidad de personas o un número de personas que se han contagiado con VIH, ¿es bueno o es malo para la situación de salud en general? Malo. Malo. Ok, así es que deben hacer los análisis. Plantéanselo de esa forma. Siguiente. Matemática, tenemos dos grandes grupos, conteo y razón. Conteo es la frecuencia absoluta. Quiero saber cuántos estudiantes hay en un salón. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Eso es conteo. Cuando hablamos de razón es una frecuencia relativa. Por ende, vamos a tener siempre dos valores. Y esa relación entre esos dos valores, que normalmente es dividiendo, son lo que nos van a dar el resultado. Entonces tenemos proporción, tasa y ox. Siguiente. No les voy a pedir que hagan ningún cálculo, sin embargo deben saber que es una proporción, que es una tasa y que es el ox. Siguiente. Aquí venimos con la tasa. Siguiente. Siguiente. Ok. Vamos a hablar ahora según su interpretación epidemiológica y aunque esto está en morbilidad, escuchen bien, aunque incidencia y prevalencia está relacionado íntimamente con la morbilidad porque son enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, según el evento, no los clasifica como morbilidad. Los clasifican según su interpretación epidemiológica, incidencia y prevalencia. La incidencia son los casos nuevos y las prevalencias son los casos existentes, es decir, los nuevos y los viejos. Siguiente. Siguiente. Recuérdense que no les voy a preguntar cálculos, ni fórmulas, ni nada. Siguiente. Ahora vamos según el evento que los clasificamos como natalidad, que están relacionados con los nacimientos, morbilidad, que están relacionadas con las enfermedades, y mortalidad, que están relacionadas con las defunciones o los fallecimientos. Siguiente. Y según el evento se clasifican como factores de riesgo y también servicios de salud. Siguiente. Ok. Vamos a hablar de natalidad. Es importante que siempre se sepan el nombre de las tasas. No es necesario aprenderse de memoria las fórmulas, pero para toda la vida ustedes de saber qué tipos de tasas existen. Existe la tasa de natalidad, tasa de fecundidad, tasa de reproducción. Siguiente. Y vea, cuando hablamos de morbilidad, no hablamos de tasas generales ni de morbilidad solita. Hablamos de tasa de morbilidad específica por causa o, por ejemplo, causa y edad. Siguiente. Hablamos de mortalidad, véanse que no es solo tasa de mortalidad. Cuando hablábamos de natalidad, teníamos tasa de natalidad y listo. Y sin embargo, eso es una tasa general. Y ahora aquí, cuando hablamos de mortalidad, sí se debe expresar como tasa de morbilidad general. También se puede llamar tasa de mortalidad bruta. Sin embargo, para muchas personas el término de bruta no aplica porque dicen que no existen tasas brutas inteligentes. Pero bueno, eso es lo que pueden encontrar también en la bibliografía. Tenemos también tasa de mortalidad infantil. Siguiente, específica por causa, específica por sexo, específica por ocupación, y vean que la letalidad forma parte de la clasificación según el evento de mortalidad. Siguiente. Cuando hablamos de los servicios de salud, entonces esto aquí puede ser sumamente variado. Algunos ejemplos más comunes, la razón del número de camas hospitalarias, la cobertura de las vacunas, la proporción de cesáreas. Siguiente. Y hasta aquí entonces tenemos este tema.
Vamos a pasar a sistemas de salud. Cuéntenme. Una preguntita. ¿Practicamos la redacción de los indicadores? ¿La qué? La redacción de indicadores. No los voy a mandar a redactar indicadores. Ok, gracias. Siguiente. Ok, aquí tienen un concepto de sistema de salud. Siguiente, que eso vamos a repasar como que los punticos más importantes. Recuerden que un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal siempre va a ser mejorar la salud. Siguiente. Tienen ciertas características que comparte por lo general la mayoría de los sistemas de salud. Volvemos otra vez, que son universales, atención integral, véanse que se repite equitativo, que es uno de los desafíos, debe ser eficiente, que está relacionado también con el financiamiento flexible y participación comunitaria. Siguiente. Son algunos de los componentes del sistema de salud. Siguiente. Ok, recuérdense que las funciones de todo sistema de salud son principalmente tres: rectoría, financiamiento y prestación de servicios. Rectoría es quién está a cargo, financiamiento de bien, dónde viene el dinero, cómo se utiliza, cómo se distribuye, y la prestación de los servicios son los servicios de salud que se brindan propiamente dicho. Siguiente. La rectoría en general, como le digo, es quien está en cargo de las responsabilidades, quien genera las políticas públicas. Aquí en Venezuela, ¿quién se encarga de la rectoría? El Ministerio de Salud. Exactamente, eso lo tienen que tener claro. Eso es algo para toda la vida y eso lo van a ir viendo en todos los años, incluso después que se gradúe. Siguiente. El financiamiento hace referencia al pago por los servicios que se reciben. Esto, como le estaba mencionando, dependiendo del tipo de sistema de salud, puede ser muy variado y eso puede establecer diferencias entre un sistema de salud y otro, igual que el tema del tipo de gobernanza. Esto es uno de los desafíos más grandes que existen a nivel internacional. No porque tenga más dinero va a ser realmente un mejor sistema de salud, sino que está íntimamente relacionado con la administración y con otros factores. Siguiente. Bueno, aquí les coloqué lo que le hacían referencia, que está relacionado con el volumen de los fondos y este volumen es naturaleza política y también depende del desarrollo del país, el origen de los fondos, que son las diferentes fuentes de financiamiento. Ya eso lo vamos a repasar en el cuadrito. La administración de los fondos, que ya lo vimos en el tema anterior, que es donde se van a establecer cada uno de los recursos del sistema de salud y a quiénes son los beneficiarios de los mismos. Por ende, el financiamiento no es solo un problema de origen de fondos, sino de regulación y control del sistema. Siguiente. Y la prestación de servicios, escuchen bien, siempre va a ser la función principal de los sistemas de salud. Es la razón de ser de ellos. Tiene como objetivo fundamental promover, mantener y restablecer la salud tanto a las personas como a la población general. Siguiente. Existen dos modelos de atención, como lo hemos estado observando. Un modelo tradicional que está centrado más en la parte curativa y hospitalocéntrica, atención individual, y el modelo emergente es que está basado en atención primaria en salud. Siguiente. No vamos a entrar aquí a profundidad. Recuérdense que a nivel internacional siempre existen tres niveles. Venezuela no es la excepción. Un nivel principal que es el básico, luego tenemos un nivel intermedio que normalmente es denominado red ambulatoria y luego el tercer nivel que es el nivel hospitalario. Siguiente. Los sistemas de salud dependen de la gobernanza, que es un fruto complejo
entre distintos actores los modelos que son criterios y fundamentos doctrinales e ideológicos y vean nuestro amiguito otra vez financiamiento. Siguiente. No vamos a entrar aquí a profundidad. Siguiente. Vamos a ir hasta donde está el cuadro comparativo, por favor. Ok. Esto resume todo lo que son los sistemas de salud y plantean las principales diferencias entre ellos. Van a encontrar que, por ejemplo, el único que tiene cobertura universal son los sistemas públicos de salud, que por lo general los sistemas basados en la seguridad social brindan protección solo a los empleados y los trabajadores y la fuente de financiamiento entre todas son completamente diferentes. Y por supuesto, en el privado la cobertura se limita solo a las personas con capacidad de pago. Ven entonces que el financiamiento y la cobertura permiten distinguir estos tipos de sistemas de salud y la gobernanza sí puede variar un poquito más entre ellos. Siguiente. Esto no lo voy a preguntar ni nada, esto era solo para que ustedes supieran que no importa el país, no importa la cantidad de ingresos, lo que hay que entender es cómo se están utilizando los recursos. Ahora vamos en Venezuela. Aquí no voy a profundizar mucho, lo que es importante, pasa porfa hasta donde está el cuadro con llaves. Ahí. Es muy importante que ustedes sepan siempre cómo está estructurado nuestro sistema de salud, qué forma parte del sector público, qué forma parte del sector privado, porque nos vamos a desarrollar en ambos. Entonces, recuérdense que el sector público está dado principalmente por el Ministerio de Salud, que es la gran parte de la cobertura universal, el Seguro Social, que ahora, aunque brinda atención universal, realmente está diseñado para la protección de los trabajadores y sus familiares. Y tenemos ciertos institutos de previsiones sociales que funcionan muy parecido al Seguro Social, como el IPASME, el IFE y la Alcaldía Mayor de Caracas. El sector privado se divide en dos grandes grupos, que son las instituciones sin fines de lucro, normalmente denominadas organizaciones no gubernamentales, pero también pueden ser asociaciones civiles, fundaciones y demás, y las organizaciones con fines de lucro, que son aquellos lo que les interesa quedarse con ganancias, que son la gran mayoría de la parte del sector privado de nuestro país, que pueden ser desde centros de salud propiamente dichos o empresas que ofrecen seguros y pólizas. Siguiente. Ok. Siguiente. Ok. Siguiente. Vamos a ver qué me falta de aquí. Siguiente. Ok, ya les Yo tengo pregunté una suficiente. pregunta. Ajá. Antes de la pregunta. Ya les pregunté suficiente sobre la clasificación de los establecimientos de la salud. No voy a preguntar nada de la clasificación de los establecimientos de salud. Ahora sí, ¿quién tenía la pregunta? Era justamente sobre la clasificación que usted No lo voy a comentó. preguntar. Se han Vale. equivocado ya mucho ahí y ya lo pregunté varias veces. Ok. Es importante que repasen el seguro social. Quiénes cubren, cómo los cubre, para qué fecha el seguro social, qué prestaciones brinda el seguro social. Eso es muy importante que lo tengan 100% claro. O sea, este cuadro que está aquí, doctora. Ajá, les explico aquí porque esta fue una de las dudas de los exámenes. Miren, recuérdense que, por ejemplo, voy a explicar el caso de PDVSA. PDVSA funciona como un instituto de previsión social, prácticamente. Es decir, ellos funcionan muy parecidas a lo que funciona el Seguro Social, porque los beneficiarios normalmente son los trabajadores y sus familiares. ¿Qué es lo que pasa? PDVSA
ofrece además una cobertura de servicio médico privada, pero eso es aparte, o sea, el servicio propio de PDVSA, que está dado, que está registrado, es un servicio público basado como un instituto de previsión social, pero aparte, ellos le ofrecen a sus trabajadores una parte mediante centros de salud privados, y esto lo hacen mediante pólizas y seguros, pero son dos apartados completamente diferentes. No sé si me doy a explicar aquí. No, o sea, que ellos tienen... Exactamente, pero son dos cosas independientes y no deben confundirlo con el tema del financiamiento ni nada. Doctor, ¿y cómo Ok. funcionan Me esos explico. centros de salud PDVSA privados? Son como una especie de clínica o así. Sí, ellos funcionan con seguros médicos, por decirte tipo Qualitas, Universitas, Mercantil. Tienen Ok. contactos con varias empresas y ellos realizan cirugías, sobre todo estudios médicos que no pueden hacer en su centro de salud, aparte, y le brindan ese servicio a los trabajadores, pero son convenios los que han llegado. Y entonces, por ejemplo, Trabajadores de PDVSA. ¿ah? Solo para los trabajadores de PDVSA. Solo para sus trabajadores Ok. y, por supuesto, sus familiares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le pongo un ejemplo. PDVSA La Campiña, dentro de PDVSA La Campiña hay una clínica. Ellos le llaman una clínica, que es un servicio de salud. Ellos hacen rayos X, hacen algunos laboratorios básicos y tienen un servicio de consultas. Eso sería como la parte de previsión social que ellos tienen ahí para sus trabajadores. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí, Ok. Aparte, PDVSA, por contrato colectivo, por motivación de su gente o de la industria o por mejora de la calidad de vida, como lo quieran ver, contrata seguros o hace convenios con empresas privadas, es decir, con el sector de salud privado, para realizar exámenes, estudios, intervenciones y hospitalizaciones. Son dos sistemas completamente diferentes. Por ende, el financiamiento también es diferente. Entonces, ahí sí quedamos un poquitico más claro con el caso de PDVSA. sí. O sea, los trabajadores tienen ese beneficio, más ellos como tal no lo pagan como sería en el caso de privado, por ejemplo. O sea, a través de su PDVSA les puede proporcionar esto adicionalmente, ¿no? Exacto, por Ok. eso lo que cambia es el proveedor, o sea, quién te brinda el servicio, a dónde tú asistes a atenderte. A ver si me quedó claro. Esos centros de salud privados de PDVSA quieren decir como que PDVSA, por ejemplo, hizo un convenio con Hospital de Clínicas Caracas y los trabajadores de PDVSA pueden ir para allá o no. Exactamente. Ok. Ellos normalmente ahorita tienen un sistema que le llaman GDESA. Ellos, bien, para allá, en el área de servicios generales. Ellos cuando tienen una emergencia, por ejemplo en su casa, ellos llaman y te hacen como telemedicina y dependiendo de eso incluso te envían una ambulancia a tu casa. Ok. Te revisan médico en tu casa, si es necesario que te hospitalicen, vuelven a armar el protocolo, te trasladan y te hospitalizan. Ok. Si es algo que puedas manejar desde tu casa, te recetan y todo y ya. Y incluso PDVSA tiene una red de farmacias para la entrega de medicamentos. Ok. Y cuando ellos no tienen los medicamentos, trabajan con lo que se conoce como contrarreembolso, que es que tú vas a una farmacia normal, con compras, lleva tu factura y ellos te regresan el dinero. Esa es otra forma de cambiar los proveedores de atención. Ok, doctora, gracias. Y otra cosita, los centros de salud propios es lo que estaba mencionando, que era la clínica que está dentro de PDVSA La Campiña. Exactamente, ellos siempre tienen centros de salud
mismas empresas. Ojo, y esto es independiente de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Esos son servicios médicos, como por decirte un ambulatorio, por plantearlo de alguna forma, que atiende solo a sus trabajadores y a los familiares. Doctora, una última duda con respecto a PDVSA. El financiamiento de PDVSA entonces siempre serían las contribuciones sociales. Sí, porque la gran mayoría vienen por parte del empleador y en menor cantidad de los trabajadores. A veces ni siquiera los trabajadores tienen que pagar nada, pero todo depende de los contratos colectivos. Ok, gracias. Por eso es que le digo, no es que cambie el financiamiento, lo que cambia es el proveedor. O sea, dónde va la persona a recibir el servicio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Creo que no, doctor. Bueno, entonces ya por hoy fue un poquitico más rápido. Cualquier duda, bueno, me escriben y nos vemos mañana con el favor de Dios. Si no hay más dudas. Gracias. ¿En qué ¿Qué tips nos das aparte de lo que yo no dije? Para que no presten tanto. Que pregunta, recuérdense, como siempre, voy de selección múltiple con una solución, verdadero y falso. Y coloqué completación como mis cuadritos, como siempre. Creo que máximo son 7 preguntas, si mal no me equivoco. Recuérdense que yo tengo menos proporción en estos exámenes que los anteriores, di solo 50% de la segunda unidad, 50% de la tercera, y la primera unidad es bastante larga. Ok, doctora. Doctor, ¿y por fin sabe qué puntos va a tener usted en el final? Si 6 o 7. Les miento, pero debe ser menos de 6 puntos. Vale, gracias. De nada. Cuídense mucho. Estoy a la orden. Gracias, doctora.